Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Como te decía ayer miércoles, Jesús ha pasado de hablar de unos acontecimientos que van a venir sobre la tierra antes de que suceda su regreso, para comenzar a hablar de acontecimientos que van a venir sobre los creyentes. Veíamos en el versículo 9 cómo nosotros vamos a ser entregados a tribulación. Y en el peor de los casos se nos matará y vamos a ser aborrecidos por todo el mundo, dice Jesús, a causa de creer en su nombre. Pero lo más triste de todo esto lo encontramos en este versículo de hoy, porque dice que a raíz de toda esa persecución, muchos tropezarán. No serán pocos, no serán casos aislados. Jesús ya advierte que serán muchos. Así que tenemos que saber que la multitud no siempre es sinónimo de fidelidad. Oye, de verdad, qué bueno saber que hoy más que nunca las congregaciones están llenas. Decenas, cientos o incluso en algunas ocasiones miles de personas abarrotan las congregaciones. Pero eso no es una muestra de compromiso. Es más, ayer te decía que a nivel personal, yo veo hoy más que nunca una falta de compromiso en la mayoría de los cristianos como nunca. Y el Señor ya nos está advirtiendo que en esos tiempos de persecución, en esos tiempos donde la presión sobre el creyente va a ser tan pero tan intensa, la fe de muchos se va a diluir rápidamente. Muchos van a tropezar. Déjame explicarte un momentito nada más el significado de esta palabra tropezar. Porque claro, en el español, tropezar es algo involuntario que repentinamente sucede. Uno tropieza y cae. Pero en esta ocasión, tropezar es el resultado de caminar con Jesús sin tener raíces. Es el resultado de no tener unas convicciones sólidas con el Señor. Muchos tropezarán, no por la presión que van a recibir, sino porque nunca han estado afianzados en Cristo. Es como la parábola que Jesús contó en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante, donde muestra a dos personas que una de ellas dice que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los ríos, cuando vinieron las lluvias, cuando soplaron vientos que golpearon contra esa casa, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero luego hay otro tipo de creyentes. Esos creyentes que edifican su vida ¿sobre dónde? Sobre la arena. Y claro, cuando vienen las lluvias, cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, la casa cae, porque no aguantó la presión la arena. Por eso nuestra mirada en este versículo no tiene que estar tanto en el tropiezo que muchos van a tener en esos últimos tiempos, sino que nuestra mirada es asegurarnos que estamos edificando nuestra vida sobre la roca. Y como ya todos sabemos, la roca es Cristo, como dice el apóstol Pablo en la primera carta que le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 10 y el versículo 4. Jesús también dice que no solamente muchos tropezarán, sino que también se entregarán unos a otros. Y esto para mí es lo más fuerte que se dice en este capítulo 24. El Señor nos advierte que aquellos cristianos que tropiecen en aquel tiempo van a comenzar a entregar a los demás cristianos. Comenzarán a traicionar a sus propios hermanos. Hay documentos que dicen que en el primer siglo, claro, como en ese momento el cristianismo era considerado ilegal, cuando se apresaba a un cristiano, la única posibilidad de salvarse era o bien negar a Jesús o bien delatar a otros creyentes. Y de la misma manera va a ocurrir en los últimos tiempos que muchos, para salvar su propia vida, entregarán la vida de otros. Qué curioso, ¿no? Porque es justamente lo contrario de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús, para salvar nuestra vida,
entregó la suya. Pero es que al final esto es simplemente la consecuencia, el resultado de tener una fe débil. Cuando uno no está arraigado en Cristo, lo que va a predominar es el egoísmo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 13, que el mayor amor que existe es poner la vida de uno en rescate por los demás. Pero claro, como vamos a ver unos pocos versículos más adelante, el amor de muchos en ese tiempo se va a enfriar. Por eso no va a poder haber muestras de amor, sino que va a reinar el egoísmo. Reinará el querer salvarse a uno mismo, aunque hacerlo condene a otros. Y todo este panorama del tropiezo, todo este panorama de entregarse unos a otros, va a seguir creciendo hasta que al final unos a otros se aborrezcan. La palabra aborrecer significa odio, rechazo. Y en los últimos tiempos, personas que caminaban juntas, ahora se van a convertir en enemigos. Personas que antes se llamaban hermanos, que antes trabajaban hombro a hombro, trabajaban juntos para el reino de Dios, ahora no se van a poder ni ver. Y escúchame, porque no estoy hablando de enemistades pequeñas, de diferencias que pueda haber entre creyentes, que siempre las ha habido. Aquí el Señor está hablando de odio, que son palabras mayores, de aborrecerse unos a otros. Jesús muestra que el odio va a ser un mecanismo de defensa en los últimos tiempos. Ahora, muy atentos a esto. Escúchame, mira. Curiosamente, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que había sido hecho? Lo mismo que se hará, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque ya la Biblia nos enseña, nos advierte que lo que va a acontecer en el futuro es lo mismo que ya ocurrió en el pasado. Y si nosotros nos vamos al pasado, concretamente al principio de la historia de la humanidad, allí nos vamos a encontrar a un hombre llamado Caín, aborreciendo hasta el punto de llegar a matar a su propio hermano llamado Abel. Pues de esa misma manera va a suceder también en el futuro. Pero yo me pregunto, ¿con qué propósito dijo esto Jesús? Porque si no sabemos discernir correctamente el propósito del Señor, nosotros vamos a poder llegar a pensar que simplemente Jesús está mandando este mensaje para asustar a la iglesia. O peor aún, para que empecemos a desconfiar los unos de los otros. Pero créeme que no es así. El Señor está presentando este panorama que va a ocurrir para que nosotros nos preparemos, para que nuestra fe se afiance más que nunca, para que nosotros no formemos parte de esos muchos que tropezarán, de esos muchos que se entregarán unos a otros y de esos muchos que se aborrecerán unos a otros. Nuestra tarea en medio de estos tiempos es echar raíces en Cristo. Nuestra tarea es comprometernos más que nunca con Jesús. La responsabilidad que tú y yo tenemos es hacer crecer nuestra fe de tal manera que nada nos haga tropezar. El Señor habla del tropiezo, de la traición, del odio, para que revisemos nuestra fe, para que cuando llegue el momento de esa tribulación, nuestra fe sea tan firme, sea tan fuerte y tan sólida, que no haya absolutamente nada que nos pueda hacer tambalear. Iglesia, tenemos que coger compromiso con Dios. Tenemos que entregarnos 100% a Él. No es momento para jugar a ser cristianos. Estamos viviendo en el momento más crítico de la historia de la humanidad. No sé si lo has pensado, pero somos la generación que más cerca ha estado nunca del regreso de Jesús. Y la iglesia tiene que estar bien preparada para ese momento. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos proteges. Tu mano siempre está sobre nuestra vida. Señor, oramos para que tú ayudes, Señor, que nuestra fe sea una fe sólida.
Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Señor, yo sé que cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que obedecemos tu palabra, nuestra fe crece, nuestra fe se hace más dura y más firme en ti, mi Dios. Ayuda a cada creyente, a cada oidor de esta palabra, a que afiance su fe en ti, para que si somos nosotros los que vamos a experimentar esos últimos tiempos, que podamos estar firmes en ti. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos, Jesús, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Evangelio. Si crees que estos devocionales están siendo de bendición para tu vida y consideras que también lo puede ser para otros, para que aprendan lo que ha de suceder, compártelo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a este canal y por favor compártelo a través de tus redes sociales, a través del WhatsApp, a través de donde sea. Difunde la palabra del Señor para que todos los creyentes estemos primero enterados de lo que va a suceder, pero sobre todo preparados para lo que va a suceder. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.